La dignidad humana, modelo contemporáneo y modelos tradicionales. Un ensayo de Antonio Pelé. Resumen. El concepto de dignidad humana se refiere al valor intrínseco y absoluto del ser humano y sería el fundamento de los derechos humanos. Estas características suelen ser estudiadas como si fuesen consecuencias de un lento desarrollo del reconocimiento progresivo del valor moral del ser humano en la historia del pensamiento occidental. Nuestro estudio pretende, al contrario, establecer unas claras diferencias entre el modelo contemporáneo de dignidad humana y los modelos anteriores, tradicionales, de dignidad. Para llegar a este fin, realizamos y destacamos las características principales de estos modelos, mostrando que el modelo contemporáneo de dignidad humana tiene poco en común con sus aproximaciones anteriores. Introducción. El concepto de dignidad humana suele ser estudiado muchas veces a partir de un estudio genealógico. Se suele encontrar en la historia del pensamiento moral y filosófico en particular premisas e ideas que paulatinamente hubieran a lo largo de la historia conformado la idea de un ser humano dotado de valor y futuro titular de derechos. Nuestro trabajo pretende, al contrario, matizar este enfoque demostrando, al contrario, que el paradigma contemporáneo de dignidad humana tiene poco en común con sus supuestas premisas históricas. Así, en una primera parte, destacamos los rasgos básicos de lo que entendemos por este modelo contemporáneo de dignidad humana. En una segunda parte estudiaremos los varios modelos tradicionales de dignidad, destacando sus características principales. Con este estudio pretendemos abrir una discusión sobre los rasgos actuales de la dignidad humana independientemente de supuestas contribuciones pasadas. 2. El modelo contemporáneo de dignidad humana. La construcción del modelo o paradigma contemporáneo de dignidad humana derivaría tanto de su conexión con los derechos humanos como, según Habermas, de una nueva carga moral y política progresivamente adquirida en reacción a los crímenes y atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. La idea de dignidad humana suele ser definida actualmente de dos formas complementarias. Primero, como valor de todos los seres humanos y segundo, como el fundamento de los derechos fundamentales. En relación con el primer aspecto, la dignidad humana sería un valor inherente y absoluto al ser humano. En cuanto al segundo aspecto, los derechos tendrían su razón de ser y justificación en la protección y el desarrollo de la dignidad. Estas dos dimensiones permiten entender el paradigma contemporáneo de dignidad, atribuyen un valor intrínseco al ser humano que no depende de ninguna conducta para ser adquirido, siendo intrínseco y justificando la consolidación y el desarrollo de los derechos fundamentales. Podemos ilustrar esta perspectiva haciendo referencia a varios autores. Según Pisis Barba, la dignidad humana es fundamento de la ética pública de la modernidad como un prius de los valores políticos y jurídicos y de los principios que derivan
de esos valores. Así, los valores de seguridad, libertad, igualdad y solidaridad tendrían como fin último la protección y el desarrollo de la dignidad humana. Por esa razón, y como señala Anzoátegui, la dignidad humana aparece como la referencia axiológica básica de los derechos, la dimensión moral que les da sentido. Es la razón de ser de los derechos, y estos constituirían precisamente en la defensa y el desarrollo de esta noción. Para Garzón Valdés, cuando define la dignidad humana como un concepto adscriptivo, expresa una evaluación positiva del tipo moral. Predicar la humanidad de un individuo implica en sí predicar su dignidad. Así, adscribirle dignidad al ser humano viviente es algo así como colocarle una etiqueta de valor no negociable, irrenunciable, ineliminable e inviolable, que veda todo intento de deshumanización. Esta etiqueta de valor confiere al ser humano un estatus moral privilegiado con el fin de regir el comportamiento humano interhumano. Garzón Valdés contempla así la dimensión social de la dignidad humana cuando afirma que el punto de partida para toda reflexión acerca de las reglas de convivencia humana que pretenden tener alguna justificación moral es en efecto el umbral mínimo a partir del cual pueden diseñarse diversas regulaciones para la adjudicación y o distribución de bienes en una sociedad. Aquí aparece esta dimensión positiva de la dignidad humana que impulsa no solo su protección, sino también su mayor desarrollo. El concepto contemporáneo de dignidad humana se entiende, por tanto, como un valor inherente a todos los seres humanos, igual dignidad, que justificaría la consolidación y el desarrollo de los derechos fundamentales, tanto en las distintas esferas nacionales como en el ámbito internacional. Un breve repaso permite constatar este hecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, se abre con el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y varias referencias a la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos aparecen, por ejemplo, en los artículos 1, 22 y 23. La Convención Americana de los Derechos Humanos protege la dignidad inherente al ser humano y particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. Artículos 5, 6 y 11. Más recientemente, en 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedica su título primero a la dignidad y a la cual vincula 4 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. La consolidación legal de la dignidad humana aparece igualmente en varios textos
constitucionales y por ello principalmente como fundamento de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Así, por ejemplo, la Constitución brasileña reconoce la dignidad de la persona humana como uno de los principios fundamentales. En la Constitución española 1978, la dignidad de la persona aparece como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. Este concepto informa varios sectores más específicos de la regulación jurídica, como el derecho penal y la bioética. Esta conexión actual entre la dignidad humana y derechos humanos parece suponer una cierta paradoja histórica, como tal indica nuevamente Habermas, en la medida en que los derechos aparecieron históricamente antes que el reconocimiento político jurídico de la dignidad humana como el fundamento de estos últimos. Para ilustrar de forma muy resumida nuestro argumento es: solamente en el siglo XX, después del Holocausto, precisamente con la Declaración Universal de 1948, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y los pactos de 1966, cuando la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos. Ahora bien, estos derechos aparecieron antes, como en la Declaración del Hombre del Ciudadano de 1789, y la dignidad humana no fue utilizada para justificarles. Además, y a pesar de no ser el objetivo directo de nuestro trabajo, deberíamos distinguir también no solamente varios paradigmas de dignidad en la historia, sino también varios modelos históricos de derechos, distintos e incluso posiblemente opuestos entre sí, respondiendo a objetivos e intereses políticos diferentes. Por tanto, el solapamiento entre la dignidad y los derechos fundamentales, el modelo actual, sería un fenómeno inédito sin ningún precedente anterior y constituyendo un modelo propio con sus finalidades y características particulares. Por otro lado, hacer depender consciente o inconscientemente la comprensión del paradigma contemporáneo de dignidad humana de unas definiciones anteriores de dignidad que, debido a sus posiciones históricas respectivas, no contemplaban cuestiones ni de justicia ni de derechos, solamente puede suscitar críticas justificadas sobre el significado y la utilidad de la dignidad humana como fundamento de estos mismos derechos. Aquellas críticas suelen cuestionar tanto la utilidad de la justificación moral de los derechos, defendiendo al contrario la politización de los derechos, como la forma de esta moralización, el concepto de dignidad humana expresando solamente un individualismo abstracto o posesivo. Así, en esta segunda parte, pretendemos identificar algunos modelos anteriores de dignidad que han podido configurar lo que llamamos el paradigma tradicional de dignidad y que, como queremos demostrar, comparten pocas características con el modelo actual u contemporáneo de dignidad humana. A través de esta genealogía alternativa de la dignidad, queremos subrayar la ruptura de nuestro modelo actual en relación con los modelos anteriores. 3. Los modelos tradicionales de dignidad. El modelo o paradigma tradicional de dignidad puede ser explicado gracias a 4 modelos. Obviamente, nuestra perspectiva
implica una cierta reconstrucción y no pretende en absoluto abarcar las complejidades de cada época en función de un modelo específico. Incluso nuestra aproximación no pretende inculcar la idea según la cual cada sociedad se hubiera articulado en función de un modelo específico de dignidad cuyo significado impregnara, por ejemplo, en mayor o menor medida las distintas esferas políticas y jurídicas de aquellas sociedades. Tal pasado en función del paradigma contemporáneo de dignidad humana. Nuestra labor debe entenderse mejor como un intento para detectar si ciertas continuidades entre estos cuatro modelos tradicionales de dignidad que no parecen ser presentes y tal vez el parecer cumple otra función en las premisas del paradigma contemporáneo de dignidad humana. Estudiaremos así los siguientes modelos. 1. Dignidad clásica, antigüedad. 2. Dignitas hominis, Edad Media y Renacimiento. Dignidad y derecho natural, siglo XVII. Y 4. Modelo kantiano de dignidad, siglo XVIII. Estos modelos configurarían lo que llamamos el paradigma tradicional de dignidad. Conviene subrayar que no están realmente separados entre sí y su sucesión no representa en absoluto un progreso lineal. Un modelo, por ejemplo, de dignidad espiritual puede reconstruir algunos rasgos de un modelo anterior, dignidad clásica, y entrar en contradicción con algunas características de otro modelo, dignidad y derecho natural. Lo que todos estos modelos tienen en común es su forma de concebir un ideal de naturaleza humana, a partir del cual el individuo deberá adecuar su conducta para asumir, legitimizar y mantener un rango moral, político y social. A. Modelo clásico de dignidad, antigüedad. Importantes figuras de la filosofía clásica de tipo idealista en Grecia y Roma subrayaron e insistieron en el carácter único del ser humano, diferenciado en particular la naturaleza humana de otra naturaleza, animales, por ejemplo, apuntando el origen divino y superior de los humanos. En este modelo se suele identificar unas características propias a la naturaleza humana y el modo correcto para usarlas con el fin de desarrollar unos ideales morales y ciertas virtudes sociopolíticas, bondad, prudencia, benevolencia, por ejemplo. Según Platón, el ser humano posee la fuerza intrínseca para estimular sus facultades y ejercer sus más altas capacidades. En efecto, en el alma de cada uno existe el poder de aprender y el órgano para ello. Se trata más precisamente de una potencialidad de asemejarse a lo divino que se encuentra en la naturaleza humana. Un texto del Timeo ilustra esta idea. Debemos pensar que Dios nos otorgó a cada uno la especie más importante en nosotros como algo de divino y sostenemos como absoluta correlación que aquello de lo que decimos que habita en la cúspide de nuestro cuerpo nos eleva hacia la familia celeste desde la tierra como si fuéramos una planta no terrestre, sino celeste, pues de allí, de donde nació la primera generación del alma, lo divino cuelga. Nuestra cabeza y raíz
pone todo nuestro cuerpo en posición erecta. Aparece aquí una celebración de la naturaleza humana debido a su origen divino. Ilustra perfectamente este modelo tradicional de dignidad que se construye a partir de dos etapas. Primero, se celebra una dignidad propia de la naturaleza humana que, segundo, el ser humano debe actualizar y desarrollar si pretende responder a este mandato y cumplir con sus funciones en la sociedad. Aristóteles insiste igualmente del alma, en la especificidad del ser humano, subrayando su racionalidad como expresión de su origen divino. A diferencia de los otros animales, el ser humano es dotado de la capacidad de lenguaje, del sentido moral del bien y del mal, del justo y del injusto, rasgos que le definen según la fórmula conocida como un sum politikon, un animal político. Tanto Platón como Aristóteles insisten en las particularidades del ser humano pero no realizan sus construcciones respectivas de la naturaleza humana en términos de valor. Con otras palabras, no hacen derivar de sus concepciones antropológicas un valor inherente u otros tipos de valores que deberían modificar y reestructurar la polis, sino exactamente lo contrario. Defienden ciertos modos de existencia necesarios y legítimos para la consolidación de la comunidad política, justificando una ciudadanía exclusiva y excluyente con la legitimación de la esclavitud. En Roma, una figura del estoicismo tardío como Cicerón contribuyó igualmente a consolidar un modelo clásico de dignidad. El primero menciona explícitamente la excelencia et dignitas de todos los seres humanos por compartir la misma naturaleza racional. Al mismo tiempo y de forma paralela, los conceptos de dignitas y de dignatio parecen haber emergido en el vocabulario político de Roma clásica para definir los cargos políticos y al mismo tiempo las cualidades personales necesarias para desempeñar y mantener aquellas funciones: previsión, provicio, constancia, autoridad, autoritas. Cicerón insiste así en unos rasgos específicos y en virtudes particulares: racionalidad, inteligencia, memoria, conciencia, capacidad de previsión, que debe desarrollar el individuo con el fin de cumplir con sus funciones políticas y actualizar la naturaleza única y divina del ser humano. Una educación correcta, humanitas, debe permitir desarrollar y cultivar estas cualidades humanas intrínsecas y otras virtudes sociopolíticas que permiten tener legitimidad para acceder y desarrollar los objetivos políticos más altos. El modelo clásico de dignidad puede ser explicado siguiendo esta estructura en un primer momento y dentro de un cosmos entendido como orden. Se reconoce cierta elevación y superioridad de la naturaleza humana, insistiendo en unos rasgos específicos que el individuo debe en un segundo momento actualizar, desarrollando precisamente estas características específicas de su naturaleza humana si pretende cumplir con sus funciones en el seno
de esta orden sociopolítica. Cuando los pensadores clásicos se refieren a la posición elevada del ser humano, utilizando incluso unas veces el término dignidad para describir esta situación, no tienen necesariamente en mente una definición moral del ser humano, concibiendo esta dignidad como un valor, la elevación y la superioridad del ser humano, concibiendo esta dignidad como un valor, la elevación y la superioridad del ser humano sobre los restantes animales hace referencia simplemente explícita o implícitamente a una idea de dignidad extendida como rango o distinción social, discriminando a algunos individuos de otros. Esta idea de superioridad o de elevación genera a su vez unos deberes morales y unas relaciones del individuo consigo mismo, si quiere mantener dicha posición sociopolítica. B. Dignitas omnis, Edad Media y Renacimiento. El modelo de la dignitas omnis se construyó a lo largo de la Edad Media y en particular en el Renacimiento. Apareció aparentemente en el seno de una dicotomía entre, por un lado, la defensa de una existencia humana y mundana y por otro, la legitimación de una vida estrictamente sometida a su dimensión religiosa. La noción de dignitas omnis pareció emerger para defender y celebrar la excelencia de la grandeza, excelencia a praestancia de los humanos. Surgió como una perspectiva complementaria y un contrapunto en una visión pesimista de la existencia humana, la llamada miseria omnis. Esta última idea se difundió en particular a través de varios escritos que aparecieron en la Edad Media, los llamados contemptus mundi, el desprecio del mundo, escritos por autores cristianos, místicos y eclesiásticos influenciados por la teología agustiniana, y tales como Bernard de Cluny, Bernard de Clairvaux y Lotario de Segni, futuro Papa Inocencio III. En el Contemptus Mundi sirve la miseria condiciones humanae, del desprecio del mundo o la miseria del hombre. En 1195, en Segni presenta al ser humano como una criatura peligrosa y atormentada, cuya existencia es afligida por una sucesión de males y miserias de cuales no puede escapar, la única solución siendo la humildad y la penitencia. Frente a esta postura, se suele considerar que el humanismo desarrolló una perspectiva opuesta, la dignitas omnis, para responder en el mismo campo espiritual a esta visión pesimista del ser humano. Así, entre los siglos XIV y XVI, y con importante precedente en los siglos anteriores, varios humanistas celebraron la dignidad del ser humano realizando una nueva exégesis de las fuentes bíblicas, reinterpretando los filósofos clásicos y difundiendo otras formas espirituales, hermetismo, cábala, prisca teológica. Francesco Petrarca, Bartolomeo Facio, Gianoso Magnetti, Marsilio Ficino
para citar solamente algunos, escribieron sobre la cuestión construyendo este concepto de dignita omnis a partir de una definición del ser humano como un magnum miraculum, un gran milagro, conteniendo en su naturaleza todas las leyes y principios del universo, microcosmos. Pico de la Mirandola parece destacarse con su discurso sobre la dignidad del hombre y puede representar este modelo del dignitas hominis. Pico considera en este sentido que el humano no tiene una naturaleza determinada, sino que gracias a su inteligencia y libertad innatas que Dios le otorgó, tiene la capacidad de determinar por sí solo su destino y su propia naturaleza individual. El ser humano se vuelve en este sentido un modelador y un escultor de sí mismo. En un pasaje conocido, Dios, el gran artesano, se dirige de esta manera al hombre: te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en este mundo. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma de preferir para ti. Podrás degenerar a lo inferior con los frutos, podrás realizarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión. Ahora bien, la dignidad del ser humano no deriva de esta interminación esencial inicial, sino de su capacidad para movilizar sus cualidades humanas más altas: inteligencia, razón, bondad, moralidad, para ser fiel al amor y la confianza que Dios depositó en él. El ser humano debe, en este sentido, superar sus inclinaciones puramente humanas y animales, progresando debidamente de peldaño en peldaño, descansando en la felicidad teológica. La libertad inicial del ser humano consiste en esta posibilidad ontológica de elegir su naturaleza. Se contempla al ser humano desde una naturaleza indeterminada y se pretende conferirle una libertad proteica e infinita. Alcanza entonces una libertad moral que consiste en asemejarse a Dios. Es esta semejanza, esta imitatio Dei, en el último grado ontológico del ser, la que revela la verdadera dignidad del ser humano entendida como excelencia. Solamente en este último grado ontológico puede expresarse la dignidad del ser humano. La misma estructura del pensamiento con los mismos rasgos comunes se encuentran la mayoría en los humanistas y que hemos citado. El concepto de dignidad no aparece como un valor generando derechos, sino como una elevación ontológica que el ser humano debe realizar y actualizar, movilizando correctamente determinadas características de la naturaleza humana ideal. No existe, por tanto, en este modelo humanista de la dignitas omnis, una dignidad inherente al ser humano. Esta es propia de la naturaleza humana y debe ser conquistada por los individuos dentro de un único ámbito moral. No genera derechos en la esfera jurídica, sino estrictamente deberes morales,
y en relación consigo mismo. A continuación, analizaremos el modelo de dignidad en el siglo XVII y particularmente en la escuela racionalista del derecho natural. C. Dignidad y derecho natural, siglo XVII. Se suele a menudo aceptar acríticamente que la idea racionalista de derecho natural del siglo XVII fuese una premisa importante para el derecho de los hombres naturales del siglo XVIII, bases de las declaraciones del mismo siglo, perpetuando una larga cadena de progreso moral y político hasta llegar a las grandes declaraciones del siglo XX. Según Recasens, por ejemplo, todo el derecho natural consiste fundamentalmente en el valor de la libertad. Deriva por encima de la índole del hombre como ser moral y consagra las libertades básicas del sujeto. Conviene insistir, sin embargo, que las primeras doctrinas relativas a los derechos naturales eran las progenituras de la consolidación del Estado moderno, absolutista y expansionista. Eran instrumentos que servían a disciplinar sociedades frecuentemente divididas por guerras civiles, y al mismo tiempo estos derechos surgieron cuando los estados europeos iniciaron una actividad colonizadora sin precedentes. Uno de los autores representativos y frecuentemente ensalzado como precursor de la dignidad humana es Samuel Pufendorf. Wessel irá hasta escribir que Pufendorf es el primero que antes de Kant expresará con palabras tales impresiones la idea de dignidad del hombre como ser éticamente libre, haciendo de ella el soporte de su sistema de derecho natural y deduciendo también de ella la noción de derechos del hombre y de la libertad que determinará el curso del siglo siguiente. Si no tenemos precauciones, podemos efectivamente repetir el mismo error de Wessel y de tantos otros que intentan realizar una lectura retrospectiva de la idea de dignidad humana. Al principio del libro segundo de su tratado El Derecho Natural y de Gentes de 1672, Pufendorf contempla el estado de naturaleza de los hombres y aprovecha para profundizar el concepto de libertad. Para Pufendorf, los hombres nacen con esta libertad, una facultad interna que les permite hacer o no hacer lo que consideran como oportuno. A partir de este momento, habla propiamente de la dignidad y la excelencia del hombre. Las cualidades espirituales del ser humano son tan altas que su fin no puede consistir en su única preservación. Tienen unas finalidades morales superiores que pueden plasmarse únicamente en la vida social, jurídicamente regulada. La dignidad y la excelencia del hombre por encima del restante de los animales requiere que conforme sus acciones con una norma, sin la cual no se podría concebir ningún orden, ninguna belleza, ninguna beneficencia. Reflexionar sobre sí mismo, reparar y reunir sus ideas y compararlas con sus acciones, de donde nace el imperio de la conciencia. Todas cosas que tendrían poco uso en una vida salvaje, sin ley, sin sociedad. La vida humana es así un bello orden
en la medida en que cada uno es capaz de orientar su conducta hacia el desarrollo y la protección de sus propios intereses. Este planteamiento permite justificar desde un punto de vista antropológico la propia existencia del derecho. En efecto, este aparece como una herramienta humana cuyo propósito consiste en resolver los conflictos entre los humanos para que cada uno alcance sus intereses propios y que la sociedad se mantenga ordenada. Dios ha conferido al ser humano una libertad extraordinaria que debe ser regulada mediante leyes morales de la conciencia individual. Por este mismo motivo, el concepto de dignitas en Pufendorf no consiste en un valor inherente al ser humano. En efecto, según Pufendorf, para definir al ser humano se debe identificar 4 rasgos que son la dignitas, la paravitas, la corrupción, la varietas ingeniorum, la diversidad de carácter, y la imbecilitas ac naturalis incultus, la debilidad y la vulgaridad natural. Aquellas 4 características hacen que la conducta humana deba ser regulada por la ley natural. El objetivo de Pufendorf no consiste en demostrar y defender la dignidad del ser humano, sino en establecer los parámetros éticos y políticos para mantener la paz en una sociedad bien ordenada. Los seres humanos no son naturalmente iguales, sino iguales por los mandamientos del derecho natural. La seguridad y la tranquilidad de las relaciones humanas son el objetivo del derecho. Pufendorf habla en este sentido de una sociabilidad universal como principio del derecho natural, cuyo objetivo principal es el mantenimiento de una sociedad tranquila. Cada individuo como parte de la sociedad debe realizar y mantener este conjunto humano. Más adelante, otra referencia de Pufendorf a la dignidad podría prestar a confusión si no tenemos en cuenta sus objetivos así. Hay en la sola palabra hombre la dignidad, dignatio, la razón más fuerte y también el último recurso que se tiene a mano para rebatir la insolencia de una persona que nos insulta. Es decirle, después de todo, yo no soy un perro, soy tan hombre como tú. Como la naturaleza humana es la misma en todos los hombres y que, por otro lado, no podría haber sociedad alguna entre ellos si no se apreciasen al menos como tendiendo una naturaleza común. Se deriva que por derecho natural cada uno debe considerar y tratar a los demás como siéndole naturalmente iguales, es decir, como siendo tan hombres como él mismo. El ejemplo de Pufendorf puede parecer trivial y muestra ante todo cómo esta noción de dignidad no expresa aquí un valor inherente al ser humano. Pufendorf habla de una dignidad, sino más bien unos sentimientos de estima, de respeto social o incluso de un derecho al orgullo. Por tanto,
Siguiendo a Pufendorf, debemos tratar a los demás como si fueran iguales y no porque poseen una dignidad intrínseca. Dicha igualdad no deriva de una naturaleza humana, sino y solo de las obligaciones del derecho natural. Consiste en una ficción cuyo fin es la neutralización de los instintos animales y agresivos de cada uno. Por tanto, en Pufendorf, el debate en torno al estado de naturaleza entre los individuos no es relativo a la cuestión de la dignidad humana o al valor del ser humano y su respeto. Su objetivo consiste en demostrar la obligación moral de los individuos de tratarse como iguales, porque el derecho natural exige el mantenimiento y desarrollo de la sociabilidad entre los humanos. Siguiendo Haconsen, la única dignidad a la cual Pufendorf se refiere es nada más que la capacidad del ser humano a sentirse obligado por la ley natural. Una perspectiva similar reaparece en Kant en su concepción de dignidad. El modelo kantiano de dignidad, siglo XVIII. Teniendo en cuenta la supuesta influencia de Kant en la elaboración del concepto contemporáneo de dignidad humana, incluso su modelo entre el paradigma tradicional podría aparecer como una provocación académica gratuita. Sin embargo, no se trata de demostrar la ausencia de contribución del pensamiento kantiano a la dignidad humana concebida como fundamento de los derechos humanos, sino revelar cómo su concepción de dignidad mantiene todavía fuertes relaciones con los modelos anteriores. Señalaremos solamente algunos rasgos que parecen confirmar esta idea. Un índice sobre la relativización del peso del concepto de dignidad en el pensamiento kantiano nos proporciona Habermas cuando escribe que el concepto de dignidad humana no adquirió ninguna importancia sistemática en Kant. En la fundamentación de la metafísica de los costumbres, Kant escribe: en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equitativamente, eso tiene una dignidad. Aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor interno. Esto es dignidad. Esta definición de dignidad corresponde implícitamente a la crítica del juicio con lo sublime, definido como lo que es absolutamente grande y que está fuera de toda comparación. La idea de dignidad parece mantener esta idea de superioridad y elevación que hemos detectado en los modelos anteriores. Además, Kant recurriría al término valor en un sentido puramente economicista, oponiéndole al precio. En efecto, en su época, el término alemán Wert se aplica supuesta y estrictamente a la esfera económica. Kant no parece, por tanto, pensar en el término valor como una entidad metafísica y absoluta que sí parece estructurar el paradigma contemporáneo de dignidad. Siguiendo el texto citado más arriba, conviene preguntarnos a continuación sobre el titular de esta dignidad.
Kant es claro al respecto. Lo que tiene dignidad es la condición para que algo sea un fin en sí mismo. Debemos preguntarnos sobre que esta condición que tiene una dignidad. La respuesta de Kant es la siguiente: la moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo, porque solo por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los fines. Así pues, la moralidad y la humanidad, en cuanto que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad. La ley moral representa una condición que tiene una dignidad, es decir, un valor interno. A su vez, en la medida en que la llama humanidad puede comportarse de acuerdo con esta ley moral, tiene también una dignidad. Existe así un proceso de transferencia de dignidad de la ley moral a la humanidad, cuando ella misma actualiza y repercute la ley moral. La dignidad no deriva de la humanidad en sí, sino de una predisposición, de una capacidad, de una potencialidad de la humanidad. Kant escribe en cuanto que ésta es capaz de moralidad. Tenemos aquí una diferencia radical con la idea de dignidad humana como valor inherente. La consideración kantiana de la dignidad como valor interno hace que el individuo dependa de una conducta adecuada para obtener este valor. Es interno porque el ser humano posee una cualidad, es decir, su predisposición para la moralidad, que le convierte en un ser libre, que debe actualizar y desarrollar en su personalidad. Al contrario, la definición contemporánea de la dignidad como valor inherente no depende ni de una cualidad moral o social del ser humano, ni de su conducta conforme a esta supuesta cualidad. En otra parte de la fundamentación, cuando Kant distingue los fines subjetivos de los fines objetivos, el hombre y en general todo ser racional no son pues meros fines subjetivos, cuya existencia como efecto de nuestra acción tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos, porque sin esto no hubiera posibilidad de hallar en parte alguna nada con valor absoluto, y si todo valor fuera condicionado y por tanto contingente, no podría encontrarse para la razón ningún principio práctico supremo. Este texto es interesante para entender los motivos que permiten a Kant atribuir un valor absoluto al hombre. Primero, Kant no menciona en este texto el término dignidad, lo que hubiera sido legítimo de esperar si quería realmente construir este concepto. Segundo, la noción de valor absoluto no surge en el objetivo con el objetivo de proteger el valor del ser humano, modelo contemporáneo de dignidad humana, sino como una necesidad para que la ley moral sea posible y efectiva. Por tanto, cuando Kant define el imperativo categórico como obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Este respecto no surge del valor inherente y a priori del ser humano. La dignidad no es el motivo por que uno tiene que respetar a los demás, sino que indica solamente lo que uno debe respetar con el otro, es decir, su cualidad moral. Además, este imperativo
se dirige primero como un deber hacia su persona y no genera en absoluto ningún tipo de derechos, sino solamente para otorgar derechos al ser humano. Por otro lado, dicha dignidad no es inherente al ser humano, sino que depende de su conducta moral. Por fin, Kant no fundamenta su concepción del derecho en una idea moral previa relacionada con cualquier tipo de respeto del ser humano. La verdadera dignidad del individuo debía expresarse en su capacidad como agente moral para obedecer a la ley moral y por extensión al derecho. No existía en absoluto en Kant un derecho de resistencia, sino el deber de cumplir siempre con los mandamientos de la ley. Conclusión. Nuestro estudio pretendía indicar que los distintos modelos tradicionales de dignidad no presentan premisas fundamentales para el paradigma contemporáneo de dignidad humana precisamente porque no contemplaban un valor intrínseco y absoluto de los seres humanos que fundamenta derechos iguales de todos frente al poder político. Al contrario, estos paradigmas anteriores no tenían ninguna influencia en la esfera jurídico-política y justificaban estrictamente deberes morales, mientras que el modelo actual de dignidad humana se fundamenta a partir de un valor inherente y absoluto del ser humano. Los modelos anteriores partían de un concepto de dignidad que el individuo debía conquistar y mantener. Podemos seguir detectando y defendiendo unas premisas en supuestas celebraciones de la superioridad y grandeza de la naturaleza humana, pero estas posiciones no permiten entender la novedad y la ruptura que representa el modelo contemporáneo de dignidad humana. En lugar de volver al pasado para pensar nuestro modelo de dignidad humana con sus límites y abstracciones, convendría mejor pensar su significado en su construcción como valor a la luz del discurso universal de los derechos fundamentales. Con otras palabras, y para abrir el campo a nuevas y futuras investigaciones sobre esta cuestión, deberíamos pensar no tanto como el modelo actual de derechos deriva del valor de la dignidad humana, sino cómo estos mismos derechos participan en la construcción de la dignidad humana como valor inherente y absoluto de todo ser humano. Punto y aparte, fin de este ensayo.